Buenos días, Andrei, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Estás viendo mi pantalla? Buenos días, profe, sí, señor. Vale, te agradezco. Bueno, listo. Ya estamos grabando. Bueno, yo creo que ya nadie más, ¿cierto? Ingrese al día de hoy. Vamos a dejar la grabación, entonces. Listo. Bueno, entonces, primero que todo, pues, muy buenos días para, en este caso, Andrei, que nos acompañe y las personas que van a ver la grabación. Espero que se encuentren muy bien. Según nuestra acta de inicio, entonces, nosotros establecimos que el día de hoy, noviembre 5, nos vamos a reunir para trabajar la evidencia que se denomina Foro de Evidencia número 2, Forum February Music. ¿Listo? Esa es la evidencia que vamos a trabajar el día de hoy según nuestro cronograma. Bueno, como siempre entonces, y lo hemos trabajado anteriormente, digamos que me gusta pues explicar la evidencia a partir de tres momentos, ¿no? El primer momento es dónde podemos encontrar la evidencia, dónde vamos a descargar el material, dónde podemos subir, etcétera, etcétera. En este momento entonces nos vamos a dirigir a nuestra plataforma que pues se encuentra funcionando, pues, no sé si de manera perfecta, pero por lo menos ya tenemos acceso a, a la plataforma y pues bueno, no digamos que no ha presentado inconvenientes en estos últimos días, ¿listo? Pero bueno, nos vamos entonces a ir a la semilla de Sahuna, pues vamos a buscar, en este caso, en la sección de actividades y nos vamos a ubicar en la sección, en este caso, en la fase número 3, fase 3 de, le guardamos esto, un segundo, listo, en la fase 3 de, porque está ya, de ejecución, y aquí nos vamos a ir a ubicar a la actividad de aprendizaje número 12, listo, en la actividad de aprendizaje número 12 vamos a desplegar una sección donde dice evidencias de la actividad de aprendizaje 12, un segundo. Listo. Listo, y aquí vamos a ubicar entonces en la sección evidencias de la actividad de aprendizaje número 12, vamos a ubicar nuestra evidencia que se denomina pues evidencia número 2, Forum Your Favorite Music. Listo, aquí le vamos a dar clic y usted va a ingresar precisamente a esta página, en el cual si le damos clic entonces acá donde dice Your Favorite Music, en el hipervínculo, digámoslo así, azulito, pues va a poder descargar el material, ¿listo? Que es este que está acá. De la misma manera, pues aquí en esta página usted pues va a poder responder las preguntas como tal, ¿listo? Entonces le recuerdo muy rápidamente. Actividades, proyecto, fase 3, actividad de aprendizaje número 12, evidencias de la actividad de aprendizaje número 12 y nos vamos a la evidencia número 2, Forum Your Favorite Music, ¿listo? Aquí vamos a encontrar tanto el material pues como el espacio para poder responder nuestras preguntas. Esa sería la primera parte. Bueno, el dónde está la evidencia. Vámonos al siguiente entonces, que es el, eh, esto por acá, ¿qué es la evidencia? ¿No? Entonces, la tenemos nosotros en el material, vamos a precisamente a dirigirnos hacia él a ver qué es lo que nos va pues, a indicar realizar. Tenemos entonces actividad de aprendizaje número 12, evidencia 2, Forum Your Favorite Music, y nos indican que, bueno, para continuar enriqueciendo, perdón, este proceso de aprendizaje y tener
un acercamiento con el idioma extranjero de manera sencilla y dinámica. Lea y analice el material de formación de Use of English y participe en este foro respondiendo en inglés los siguientes cuestionamientos. Bueno, tenemos en un primer momento entonces este material, no me acuerdo si ya se los había mostrado. Creo que no, bueno, es un material complementario que ustedes pueden descargar si en algún momento les hace falta. Obviamente, pues la idea es que con la sesión o con las sesiones, pues quede claro cómo poder realizar la evidencia, incluso pues sin la necesidad de ir a revisar el material. Sin embargo, pues les indico dónde está el material para que lo puedan descargar si tienen en algún momento la necesidad o bueno, si en algún momento quiere hacerlo. Lo mismo nos vamos a Sahuna entonces, pero ya no vamos a darle en actividad sino en material. ¿Listo? La ruta pues es la misma, solamente que nuestra primera pestaña es material del programa. Aquí vamos a buscar la fase entonces, fase 3, actividad en este caso la misma que estamos trabajando, no sé por qué se despliega todo un segundo. Pero los guardo que se llama organizado. Listo, aquí entramos en la 12 y aquí precisamente podemos revisar de una vez el material de Use of English. Que está acá, pues uno le da clic. Tenemos dos versiones descargables, entonces una versión PDF. Bueno, se la he mostrado. Y bueno, aquí pues hay material, en este caso, varias cositas por ahí. Algunas son bastante interesantes. Tenemos tiempos verbales, perdón, tiempos verbales como el presente continuo. Tenemos un vocabulario por acá, verbos modales. Hoy veremos por ahí alguno de ellos. Algunas expresiones. Bueno, y aquí están los tiempos verbales, como les digo. Vocabulario de trabajos. Entonces, claro, pues claro, digamos que sirve, ¿no? Siempre, pues como el mismo nombre lo indica, pues es un material complementario que ustedes pueden descargar, ¿listo? Y listo. Bueno, entonces seguimos nosotros, pues leyendo qué es lo que nos indica. Bueno, nos dice que leamos y analizamos ese material. Como les digo, pues la idea en la sesión, pues es poder, digamos, darle, mirar qué temitas nosotros podemos trabajar precisamente para desarrollar la evidencia y pues que no sea necesario que usted se remita al material. Sin embargo, es como les comento, pues es complementario, se lo puede hacer en cualquier momento. Bueno, ¿cuáles son los cuestionamientos que nos pide la audiencia que respondamos? Entonces, nos dice que debemos nosotros ingresar precisamente a este espacio del foro y responder estas 4 preguntas que están acá en el material. Listo, ya vamos a mirar las preguntas. El aprendiz deberá analizar la situación de la forma más adecuada y dar su punto de vista sobre el tema. Entonces, dar su punto de vista, pues es responder las 4 preguntas. De hecho, son 3 preguntas. Hay una pregunta que ya vamos a ver que se repite. Y una vez hayamos dado respuesta a estas 4 preguntas, como le digo, podríamos hablar de 3. Debemos comentar la participación de mínimo 2 compañeros y argumentar por qué está o no de acuerdo con la opinión. Aquí, pues la idea es realizar 2 comentarios a partir de las respuestas de nuestros compañeros, teniendo en cuenta pues los gustos, respetando los gustos que son diferentes y demás, porque hay preguntas pues un poquito, digamos que muy subjetivas, ¿no? Y más allá entonces de comentar, pues podríamos hablar tal vez de recomendar, ¿sí? De recomendarla a los demás, música en general, ¿no? Estamos hablando de música, de nuestra música favorita. Entonces en los comentarios, pues más allá de comentar o de argumentar un gusto de otra persona, pues podríamos tal vez enfocar un poco en compartir nuevo material, ¿no? Nuevos instrumentos, bueno, nueva música y demás. Mm, Pues me parecería tal vez como una mejor opción que argumentar una pregunta como por ejemplo vamos a ver ahorita, y es, miremos la primera, nos preguntan que si yo pudiera hacer o que si usted pudiera hacer, aquí las tenemos, voy a ir mostrando entonces. Bueno, básicamente pasemos de una vez al siguiente punto, este es el qué hay que hacer, ¿no? Si lo resumimos, pues hay que responder 4 preguntas, hacer 2 comentarios. Listo. ¿Dónde? Aquí en la plataforma Sahuna, en la evidencia 2 que pertenece a la guía de aprendizaje 12, fase de ejecución, ¿sí o no? Eso es puntualmente lo que hay que hacer.
El siguiente momento, el siguiente punto, que será entonces lo más importante de esta sesión, pues es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros o cómo vamos a responder esas preguntas, ¿no? Entonces vámonos allá precisamente para seguir hablando de lo que estamos comentando. Bueno, estos son los puntos como tales, ¿no? Responda las preguntas, haga 2 comentarios. ¿Cuáles son las preguntas? Ahora sí. Bueno, hay 4 preguntas que yo les podría decir, pues, que se dividen en 2 temáticas. Pues, entre comillas, se dividen. Tenemos 2 preguntas en algo que nosotros hemos visto y hemos trabajado anteriormente, que es presente simple, es decir, es esa estructura que hemos visto y que nos puede servir, que nos puede servir para, pues para responder esto que está acá, ¿no? En la primera que tenemos, miremosla acá, vamos a ver primero. Pues las preguntas en material están en orden, pero bueno, aquí yo les vamos a explicar un poquito en desorden, ¿listo? Para que lo tenga presente. Igual en el foro, pues no es que tenga que responder en orden y demás. Bueno, la verdad es que no me interesa mucho, pero pues digamos que para ser más organizado lo podemos hacer. Bueno, dice la primera pregunta, what do you think of, ¿no? ¿Qué piensa? When you listen to music. ¿Cuándo escucha música, no? Es una pregunta, como le digo, en presente simple. Recuerde que el presente simple tiene una estructura muy marcada, que es una persona, una acción y un complemento. Entonces aquí, primero que todo, pues las preguntas, y de hecho las 4 preguntas van a estar, o las 3, ya vamos a ver por qué le digo que 3, van a estar direccionadas hacia usted, es decir, que el sujeto pues será usted. No hay otro, no hay pierde acá, ¿no? La pregunta va hacia usted, pues el sujeto con el cual usted responde es usted, o sea, hay. Me pregunta, ¿qué piensa cuando escucho música? ¿Cierto? Entonces yo puedo empezar con los elementos de una vez de mi pregunta. A ver, I think of, y de una vez puedo responderle directamente. What do you think? ¿Listo? Yo pienso, vamos a poner un ejemplo, yo pienso en mi ex, vea. Un ejemplo bien malo, pero bueno, de hecho no necesito el in, porque ya tengo la preposición of, ¿no? I think of, pues no necesito nada más. Ahí está, así, directa. Sí, de pronto no es la mejor respuesta, pero bueno, nos puede pasar. ¿Puedo utilizar más elementos de mi pregunta? Claro que sí. Pues vamos a irnos con un poquito más elaborada. When I listen to music. Entonces me voy a ir con la parte, esta parte, ¿cierto? De mi pregunta que puedo utilizar para responder. Me pregunta qué piensa cuando yo escucho. Entonces yo empiezo. Cuando yo escucho música, que también lo podemos hacer en español, ¿se da cuenta? Pues que de pronto no es tan común. Pero pues en el ánimo de que mi pregunta o mi respuesta en este caso quede más elaborada, más y digamos mejor elaborada, podríamos nosotros utilizar este tipo de, digamos así, pues de estrategias, ¿no? Y escoger nuestra pregunta y utilizarla para responder. Entonces, when I listen to music, I think of, algo acá muy curioso e importante es que en inglés nosotros siempre debemos tener en este caso el sujeto. Vea, yo aquí en esta primera oración, pues precisamente seguí mi estructura y la recomendación por ahora es que tenga en cuenta las estructuras. Empecé, bueno, con el WH que me ayuda a contextualizar cuándo, cómo, dónde, en este caso, cuándo. Sujeto I, verbo listen to music, pues será, digamos, el complemento. O sujeto y verbo, digamos. Donde tengamos mi complemento en este caso podría ser el siguiente verbo. Bueno, música, de hecho, ese es el complemento. ¿Cierto? Termino mi oración aquí, ya seguí esta estructura, vea, y ahora vuelvo a empezar una nueva oración. ¿Otra vez debo utilizar el sujeto? Sí. Así como usted ve en la pregunta, ¿qué piensa usted? Vea, you, what do you think? When you, otra vez usted. Tengo el sujeto repetido 2 veces. Entonces, en este caso, en este sentido, pues el inglés es muy estructural y yo debo colocar siempre el sujeto otra vez, cosa que en español jamás le pasaría. Yo ni siquiera le digo a usted, ¿qué piensas cuando escuchas música? ¿Dónde hay sujeto? No hay ningún sujeto en ningún lado. ¿Se da cuenta? ¿Qué piensa? Yo puedo decirle qué piensa usted cuando usted escucha, pero si se da cuenta, pues nosotros no preguntamos de esta forma. Sin embargo, como nos damos cuenta ahora en inglés, pues sí lo hacemos. Y lo mismo para responder, así suene redundante un poco. A cuando yo escucho música, yo pienso en, bueno, así es la forma en la que escribimos igual. Entonces recuerde, sujeto, verbo, complemento. Tengo una nueva oración. Bueno, nosotros tenemos una figura de queísmo y de queísmo.
Entonces yo pienso que, yo creo que ese que es cierto y por lo general se traduce como en este that o a veces what o algo así. Digamos que en español, en español pues lo necesitamos todo el tiempo, lo utilizamos bastante. En inglés no. En inglés no es necesario. Yo puedo decir, when I listen to music, que, ¿sí? O cuando yo escucho música, yo pienso que también puede ser I think that, también es muy común que uno lo coloque por acá. Pero como le digo, pues en inglés no es necesario es que yo no necesito nada para poder empezar una nueva oración. Empiezo con el sujeto otra vez. When I listen to music, I think of, y ahí puedo colocar, sí, puede ser la misma de la anterior, vea. I think of my ex. Es un ejemplo, ¿no? Perdón. Listo, en este caso, pues la respuesta sigue siendo igual de sencilla a la primera, pero utilizamos los elementos de la pregunta pues para hacer nuestra respuesta mucho más elaborada. También puedo pues, eh, digamos que explicar un poco mi respuesta, que sería la recomendación que yo les pueda dar, pues porque, bueno, en la final la evidencia no la veo tan compleja, son 3 preguntas que usted debe responder y 2 comentarios, bueno, son 5 líneas que debe escribir, digámoslo así. Pongámosle 10 máximo, 10 líneas que debe escribir, pues yo creo que en este ejercicio bueno, no vamos a demorar más de 5 horas, ¿sí o no? 2 horas tal vez realizando los juicios. Entonces, pues la idea es que hagamos una respuesta un poquito más elaborada. Entonces, precisamente hagámosla acá nosotros. Vamos a utilizar los elementos que utilizamos anteriormente. When I listen to music, I think of my ex. Pero vamos a explicar por qué. Because. ¿Cierto? Entonces, vamos a agregarle un poco más de información. ¿Cierto? Y lo podemos hacer con la Profe, qué conjunción, en pena. este caso, explicativa, because. ¿Listo? Entonces termino mi oración aquí, think of my ex. Bueno, la termino entre comillas porque sigo, es una oración compuesta. Because she likes pop music. Aquí ya me inventé ahí algo, pero bueno, usted puede ser más específico. Que mi respuesta ahora ya es más elaborada, tiene 3 partes, digámoslo así, ya es mucho más compuesta. Entonces yo digo, primero igual, when I listen to music, I think of my ex, listo, muy parecido al anterior. Because, conjunción, listo, vuelvo otra vez a empezar una nueva oración. Pintarla de azul. Listo, porque a ella le gusta el pop, vean, because she likes pop music, sujeto, verbo, complemento. Y para otra conjunción en este caso para, digamos que sumarle más información, ¿cierto? Y la segunda oración, because, espera aquí, quería pintar esta conjunción, aquí eso. And, entonces, yo cuando escucho música, bueno, esto es una respuesta inventada, ¿no? Espero no sea así para ninguno. Pienso en mi ex porque a ella le gusta el pop y yo amo escuchar pop todos los días. Una respuesta, digamos, ahí un poco más elaborada, obviamente es un ejemplo, pero igual, como se da cuenta, mis oraciones pues tienen los elementos todo el tiempo y será digamos, la invitación para que usted pueda responder las preguntas. ¿Listo? Como lo podemos ver, pues yo lo puedo hacer desde la forma más sencilla, está bien, un poquito más elaborada utilizando elementos de mi pregunta y mucho más elaborada pues utilizando elementos de mi pregunta y dando siempre una explicación que me parece la manera tal vez más acertada de responder, pues entendiendo, como le digo, que solamente tenemos 4 preguntas que se convierten en 3 porque estas dos básicamente pues son la misma, ¿no? Recuerden pues que nosotros pues en el caso de nosotros no podemos manejar o modificar este tipo de guías, pues ya están aquí en la guía, pero bueno, uno empieza a revisar y se da cuenta, por ejemplo, pues no es que estén mal hechas, pero sí, em, pues porque como ya vamos a ver, la pregunta se repite y uno dice, bueno, ¿por qué? Pero bueno, eso en cuanto entonces la pregunta número 2, ¿listo? No sé si André, que estás por acá, de pronto te queda alguna duda, más o menos, como hay alguien esperando, pero uy, pero no vi y no me sonó, mira.
Me di cuenta y no, ahí se tiene un ruidito, pero no lo escuché, mira, no me sale nadie. Bueno, cualquier cosa si te pregunta que vuelva a pedirme ingreso y aquí estoy más pendiente. Listo, no hay dudas, vale, súper. Bueno, es como ya esto ya lo hemos visto, este esfuerito, digamos, es bueno, recordar ahí nada más. Vamos a ver eso sí, un nuevo tema ahorita, un momentico. Espérame un segundito. Listo. Bueno, listo, súper. Sigamos entonces a la siguiente. Nuestra siguiente pregunta. De nuevo una pregunta en un tiempo que ya hemos estudiado anteriormente, que es de nuevo pues el presente simple, que tiene esa misma estructura que me permite a mí, en este caso, pasó, se me fue, ¿no? En este caso, pues expresar, por ejemplo, una opinión, un punto de vista, ¿sí? Que es, pues, recuerde, uno de esos usos que nosotros hablaban presente simple, ¿no? Descripciones y hablar de actividades, opiniones. Ah, mira, aquí está Chamil, sí, señor. Ahora sí sonó. Hola, Chamil, bienvenido. Bueno. Listo. Entonces, nuestra siguiente pregunta, como les digo, no la estoy trabajando o no la estoy trabajando en orden, sino más bien en composición, cómo están compuestas. Y la siguiente que será esta entonces que vamos a trabajar, la siguiente que está en azulito, pues también tiene una característica muy parecida a la anterior, como mencionaba, pues que tiene que ver con el tiempo, pues, que nosotros vamos a responder o con el cual vamos a responder la pregunta, que no será otro, como les vuelvo a comentar, que el presente simple en general, ¿no? Entonces, miremos la pregunta. Nos dice, primero tenemos una pregunta como de sí o no. Dice, ¿Do you think that people from different cultures, listo, react to music in different ways? Bueno, es una pregunta en un primer momento de sí o no. Me preguntan si yo pienso que las personas que pertenecen a culturas diferentes, pues reaccionan a la música de manera diferente. Entonces tenemos básicamente dos temas acá, o dos puntos claves, ¿no? Y será cultura y música. ¿Cierto? Esos dos temas que en algún momento, pues pueden estar, bueno, están muy ligados, ¿no? La final siempre, pues la cultura, o digamos la música mejor, pues a la final viene siendo una expresión de la cultura misma, ¿no? Pero el problema, digámoslo así, puede ser cuando una persona pues se ve obligada a escuchar o a salirse, en este caso llamémoslo también así, de su zona de confort, en la cual está su cultura y tiene que enfrentarse a otra cultura, ¿no? Y creo que es ahí el punto de la pregunta, ¿no? Es porque, pues bueno, nosotros pues, reaccionamos a la música de nuestra cultura porque la hemos venido escuchando desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, las personas de la costa, pues han crecido escuchando, digamos, un ejemplo, ¿no? Son ejemplos. Pero pues supongo, ¿no? Que han crecido escuchando vallenato, un ejemplo. Las personas de Boyacá habrán crecido escuchando carranga, ¿sí o no? Entonces, para ellos será muy, muy común. Las personas, por ejemplo, no sé, de Noruega, digamos, de las zonas nórdicas, han crecido escuchando black metal, alguna vaina así, ¿sí o no? Y entonces ahora imagínense que vamos a poner un noruego que creció escuchando black metal a escuchar carranga. A ver cómo reaccionará, ¿no? Y es ahí, creo yo, donde tiene el punto esta pregunta, ¿no? O lo mismo, ponemos un boyacense, pues, a, a escuchar black metal, ¿no? En noruego. Bueno, también será o tendrá una reacción muy diferente. Me voy a los extremos, ¿no? Obviamente, exagero un poco, pero me voy a los extremos. Pues para ejemplificar, pues, la pregunta, ¿no? Como el punto que nos quiere dar. Bueno, ¿cómo cree usted que las personas de diferentes culturas reaccionarán a la música? ¿O de qué maneras, más bien, esas personas de diferentes culturas van a reaccionar
pues a diferentes tipos de música, ¿no? Entonces, básicamente es enfrentar pues estos dos conceptos. Ahora, es una pregunta, como les decía, de sí o no, ¿no? Aquí por lo menos en el anterior me dicen qué piensa, what do you think? Ah, bueno, pues aquí me dices que si piensa que las personas reaccionan, eh, pues que las personas de diferentes culturas reaccionan a la música en diferentes maneras. Y pues obviamente yo creería que, pues bueno, alguno dirá que no, obviamente, pero yo creería que la respuesta más común será sí, ¿no? Pero pues que no solamente va a bastar pues con decir sí. Yo puedo ser lo más políticamente correcto y responder desde lo que nos han enseñado en gramática hace 1000 años, ¿no? Do you play soccer? Yes, I do. Y ya vea, do you think? Yes, I do. Listo, ya. Está bien. Pero pues obviamente como les comento, pues la idea será poder expandir, perdón, nosotros nuestras respuestas, ¿no? No solamente así de sencillas. Listo, perdón. Bien, entonces esta respuesta, pues sí, pero la idea va a ser que nosotros podamos obviamente expandir, ¿no? Y dar la razón de por qué, pues la gente de diferentes culturas, pues reacciona en diferentes maneras. Es una pregunta, bueno, aquí si nosotros lo analizamos, mm, no voy a decir que es una pregunta capciosa, pero sí me parece un poco, pues, tal vez difícil de poder contestar, ¿no? Muy acertadamente. En el término o en el sentido es que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que podemos dar obviamente nuestra opinión de manera general, aunque podríamos ir desde los específicos, claro, ¿cierto? Como yo les decía, bueno, yo puedo responder sí, sí creo que la gente de culturas diferentes responde de maneras diferentes o reacciona de maneras diferentes a la música. em, y puedo entonces hablar por lo menos desde la cultura, porque la cultura es la forma de ver el mundo y no todo el mundo ve el mundo de manera igual. Por ejemplo, si entonces ahí voy a los ejemplos, pues un japonés escuchando vallenato de ese corroncho de Silvestre Dangond, de pronto pues, no reacciona de la mejor manera, al igual que un colombiano o que un costeño, digamos, que le guste así Silvestre Dangond, pues no va a reaccionar de la misma, no sé si la mejor o peor, no sabemos, pero sí tal vez de la misma manera que escuchándose pues K-pop, por ejemplo, ¿cierto? Entonces puedo ir desde lo más general, hablando pues desde la cultura misma, ¿no? Desde la ideología, desde la cosmovisión, es decir, desde la forma en que tienen las personas de ver el mundo. Y puedo ir pues desde ahí hasta lo más específico, ¿no? Ya hablando de casos muy puntuales, como por ejemplo eso, ¿no? Pues no sé, un boyacense eso, escuchando K-pop, bueno, no estemos diciendo que no lo pueda hacer, pero digamos que lo va a hacer por primera vez, ¿cómo será esa reacción, no? Y lo mismo un japonés escuchando, no sé, carranga, por ejemplo, ¿cómo será esa primera vez? ¿Qué reacción tendrá? Y, que obviamente nosotros no podremos saber, a no ser que tengamos algún documental, algunos videos por ahí que de pronto uno puede conseguir, que tendremos tal vez que inferir, ¿no? A partir de lo que conocemos de las culturas, de las diferentes culturas. Entonces, aquí la vaina es que usted lo puede hacer de manera general o puede hacer un poco más específico, ¿listo? Bueno, voy a hacer mi ejemplo para que ustedes tengan precisamente eso, como una idea de cómo responder, pero pues esto es una pregunta a la final, pues como les digo, no muy ambigua, pero bueno. Miremos cómo puede responder. Entonces, nuestra primera opción es el sí. Sí, sí lo creo. Bueno, está bien. Pero la idea será complementar. Entonces, yo puedo ser un poco listo. Bueno, yes, I do. Y puedo entonces complementar de nuevo explicando. Entonces, vamos con las conjunciones explicativas. Tenemos because. Hay otra que se llama since, que es lo mismo. Yo sé que since es desde, pero since también me sirve para ejemplificar. Es esa conjunción. Igual que because, mejor dicho, tiene el mismo significado. O sea, since tiene dos significados. Uno será este, el otro será el donde, desde, eso es más común. Yo digo, yes, I do because people, que voy aquí a cambiar el color, vamos a hacerlo en verde ahora, listo. Entonces, people have a different system of
It is. Listo, listo, aquí se me fue. Entonces, yo respondo, aunque, y podemos hacer antes de irnos aquí a ver esta respuesta, analizarla, también podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Utilizar todos los elementos de mi pregunta. Entonces, yo puedo incluso empezar mi pregunta como, yes, vamos a hacerlo todo en, I think people, toda la pregunta, from different cultures, reacting to music in different ways, because, ¿cierto? Y aquí me voy con la palabra entonces, or since, pues, que me va a ayudar a mí a poder, digamos, argumentar de alguna otra forma, rosadito, mi respuesta, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de la forma más básica, y yes, I do. Está bien, pues obviamente, como lo digo, son solamente tres preguntas que tiene la evidencia, pues intentemos agregar más información. Puedo utilizar el yes, I do, claro, pero explicando because, y doy toda la explicación. O puedo utilizar todos los elementos de mi pregunta, pues para que mi respuesta sea mucho más robusta, ¿cierto? Y a veces, pues lo puedo necesitar, bueno, a veces podría ser una buena idea. A veces no, pues porque sonará muy repetitivo, ¿no? Como en el discurso en cualquier lengua del mundo, pero a veces es una buena idea. En este caso, entre más escriba, pues mucho mejor, ¿no? Y puedo utilizar, bueno, yes, I think people from different cultures react to music in different ways because, digamos que ahí yo puedo, por ejemplo, utilizar esta misma respuesta, pues aquí, ¿cierto? Pero con una introducción mucho más amplia, mucho más robusta, sin necesidad de irme al yes, I do, ¿no? Bueno, yo qué escribí acá, entonces yo coloqué yes, I do. Entonces sí pienso que la gente de diferentes culturas reacciona a la música de diferentes formas. Because or since, recuerde que es el mismo, people have a different system of beliefs and traditions and it's often portrayed in the music. ¿No? Que la gente tiene un sistema diferente de creencias y de tradiciones y que es, pues digamos que es muy común o es frecuente que este sistema eh, sea pues mostrado, representado en la música. ¿No? Entonces, pues claro, si la música es ese canal de representación del sistema de creencias y de tradiciones que yo tengo, pues obviamente al enfrentarme a otro sistema de tradiciones y creencias, pues voy a reaccionar de diferentes formas, ya sea de manera positiva, de manera negativa, pues eso ya depende mucho también, creo yo, no sé, desde la misma educación, no en general, sino la misma tal vez educación musical que pueda tener el músico, ¿no? Entonces hay músicos eh, y sin ánimos de decir que, o sin ánimo de decir que no tenga educación musical, pero pues, por ejemplo, hay músicos que aborrecen, no sé, digamos el reggaetón, y que está bien, pero a la final si yo soy músico y si a mí me pagan por tocar, pues yo tengo que ir a tocar reggaetón si me pagan por tocar. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto me sirve a mí aborrecer ciertos tipos de géneros y demás? Sino más bien, así no sea de mi agrado, pues yo puedo más bien analizarlo, ¿no? Y decir, bueno, este género se compone de esta forma, no me llama la atención, pero igual lo entiendo, sé cómo es, incluso lo puedo interpretar, ¿no? Pero bueno, digamos que ya son aquí ideas mías, bueno, para responder como tal la pregunta, ¿no? Es una pregunta, esta tal vez será la pregunta más difícil de la evidencia como tal, pero pues podría ser la más interesante, ¿no? Y la más amplia como tal, también de poder realizar. Bueno, sería nuestra segunda pregunta. No sé aquí cómo vamos y de pronto por aquí Shamir que nos acompaña. Y anda ahí cómo vamos. Fácil, difícil, claro. Saga comprendible. Listo, Shamir, ¿cómo vamos? Todo bien, profe. Vale, vale. Espérame un segundito y así seguimos. Listo, pues.
vámonos a la siguiente y la última pregunta que nosotros tenemos pues para esta evidencia que, bueno, es bastante sencilla, digámoslo así. Pues no es tan demandante. Y esta pregunta, pues, o estas dos preguntas, que como se da cuenta ya la va a ver, son la misma, yo no sé por qué, pero bueno, de pronto la podemos modificar, y una la hacemos más local y la otra más global, y creo que podría ser la diferencia, pero va a ser, digamos, casi que prácticamente la misma pregunta. Entonces, tanto la 2 como la 4 que ya nosotros revisamos un poquito, y la trabajaremos con una temática o la responderemos con un tiempito que hemos trabajado antes, que será el presente simple, con la estructura que vimos y demás. La pregunta 1 y 3, que vendría siendo casi que la misma, la responderemos con una temática que se denomina el condicional, que es una temática pues que se maneja en todas las lenguas y que tiene una estructura, podríamos decirlo que bastante parecida en las lenguas en general. Sin embargo, pues a veces tiene algunos cambios por ahí, algunas cositas que nosotros debemos tener o sí, que debemos tener en cuenta básicamente para poder pues utilizarlo, aplicarlo o aplicar este tema, este tema gramatical a la final, pues de la mejor manera. Y bueno, básicamente entonces, pues nosotros empezamos primero que todo, será una buena idea, perdón, definiendo, pues que es el condicional, ¿no? Y básicamente, pues, el condicional podríamos definirlo como una serie de oraciones eh, que establecen, ¿cierto? Un segundo, entonces, hacer que establecen um, una condición, condition and y un resultado. Entonces, mm, la condicional es una serie de oraciones. Por lo general, entonces, son dos oraciones. Pueden ser tres, cuatro, sí, pero por lo general, digamos que el condicional se divide en dos oraciones. ¿Mm? Una de esas oraciones, por acá sí podemos, me gusta con flechitas. Una de esas oraciones, pues es la condición. Propone una condición. Y la otra oración, pues nos habla sobre el resultado de esa condición. ¿Mm? En español, entonces, pues es muy común reconocer estas dos oraciones, pues a partir de su configuración. De hecho, lo mismo nos pasa en inglés. ¿Cómo nosotros podemos reconocer, por ejemplo, cuál será la condición y cuál será el resultado? Bueno, la condición la vamos a reconocer porque siempre va a empezar con la partícula o con la palabra if, que es para nosotros el sí. Si yo hago la tarea, si yo salgo a la calle, y si se da cuenta usted, tanto en español como en inglés, porque la función es la misma, cuando yo coloco ese sí, me obliga a mí a tener otra parte, porque si yo digo, bueno, precisamente eso, si yo digo, y ya no digo nada más, ah, no, ya muchachos, si yo digo, y ya me callé, entonces usted queda, pero ¿qué? Si yo digo, ¿qué, Fernando? ¿Cómo así? Si uno entonces, tanto en cualquier lengua en este caso, pues el condicional no cabe o no me cabe en una sola oración, sino que me cabe por lo menos en dos oraciones. La primera oración, entonces, el orden no importa, para dejarlo claro de una vez, yo puedo tener primero la condición y después el resultado, o primero el resultado y después no importa. Pero siempre entonces debo tener una condición que se va a identificar porque lleva la partícula, la palabra if, que para nosotros es el sí. Si hago la tarea, ¿qué pasa? Pues paso el examen, por ejemplo. Ahí tengo una condición. Si hago la tarea, ¿cuál es el resultado? Pues paso el examen. Si no hago la tarea, una condición en este caso negativa, la estructura es lo mismo. Si no hago la tarea, pues ¿qué pasa? Pues que no paso el examen, ¿no? Por lo general se cumple, perdón, la regla esa del más por más da más, menos por menos, menos, ¿sí o no? Si no, pues no. Si sí, pues sí. Por lo general, ¿no? Depende de la condición, obviamente. Pues ya tiene que ver con el contexto, ¿no? Entonces, básicamente el condicional, recuerde, son una serie de oraciones. Por lo general son dos oraciones, ¿sí? Puedo tener más, claro que sí. Por lo general son dos, pues un resultado de una condición, pero puede ser una condición y muchos resultados, por ejemplo, ¿no?
Pueden ser muchas condiciones y un resultado. Bueno, eso depende. Pero por lo general digamos que son dos oraciones. Una establece una condición y el otro un resultado. O llamemos una establece un estímulo, la otra establece una respuesta. Depende cómo lo queramos nosotros llamar también. No hay ningún lío, ¿listo? Ahora, cada una de esas partes pues tiene una, digamos que una estructura que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, para la condición, pues yo sé que debo tener en cuenta que la oración va a comenzar con el if y que en este caso, pues nuestras oraciones pueden ser por lo general en presente simple o a veces pueden ser en pasado, depende pues cuál sea la condición que nos están planteando, ¿no? Digamos que la condición aquí puede ser en cualquier tiempo, ¿no? Pero lo más común es que la condición sea en presente o en pasado, ¿no? Es lo más común en cualquier, pues, situación comunicativa. Entonces, yo debo reconocer que la condición siempre lleva el if. Listo, eso es algo que debemos tener presente. Y para nuestras respuestas o la pregunta que nos plantean, pues debemos de tener en cuenta que nuestro resultado, ¿sí? Nuestra siguiente oración, después de que se plantee la condición, pues va a tener un verbo modal, va a tener un auxiliar, que ya sea en este caso could or would, ¿no? Y pues eso nos obliga un poquito a revisar así sea rápidamente qué es lo que es un verbo modal. Entonces, recuerde que un verbo modal es un auxiliar, ¿cierto? Que tiene un propósito específico. Entonces, él me sirve a mí para decir o hacer algo muy específico, para comunicar algo en una situación, eso, efectivamente, pues muy, muy específica. Entonces, tenemos, no sé si usted lo ha visto anteriormente, como por ejemplo un would, verbo modal would, que es el que vamos a ver hoy. De pronto un could, que también nos puede servir el día de hoy, pero existen más como might or may, que seguramente en otra evidencia los vamos a ver un poco más. Bueno, nos vamos a, digámoslo así, pues a casar un poquito con could y con would. Pero ahí por si lo recuerda, de pronto el should, lo hemos visto por ahí, y de pronto el must. Bueno, verbos modales entonces, ¿qué son? Auxiliares. Ellos tienen un propósito específico. Me sirven a mí para algo específico. Recomendación siempre con estos manuales, pues no los traduzca nunca, pues porque ellos no, pues precisamente no existen de la misma calidad, o sea, de la misma forma que existen en español, pues no existen así en inglés. Son un poquito diferentes, precisamente porque aquí son auxiliares como tal. ¿Listo? Miremos entonces, para antes de irnos a esto ya, pues cuál es nuestra pregunta como tal, ¿no? Entonces nos dicen, bien, cogemos esta que está acá, cogemos primero esta. Y vamos a unir todo eso que hay condicional y el verbo modal y lo vamos uniendo todo de una vez. Entonces, vea. Tenemos la pregunta, if you could be a musician, tenemos la primera parte de mi oración, ¿cierto? Condicional, ¿por qué? Porque tenemos el if. If, ¿sí, no? Sujeto, verbo, tenemos el verbo modal could, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Porque estamos hablando de una opinión, de una situación, digamos que hipotética. Si usted pudiera, verbo auxiliar, que en este caso es el verbo modal, verbo principal, que es el verbo to be, por eso no cambia ni am, ni is, ni nada, sino que es el principal y no cambia, ¿por qué? Porque yo tengo el verbo to be después del auxiliar. Por eso yo no lo debo conjugar, porque ya tengo un auxiliar aquí. ¿Cuál auxiliar? Pues un verbo modal que significa could y que lo vamos a utilizar para hablar de posibilidades. Possibilities. Ese could en español, hay gente que dice que es el puede, el podría. Está bien. Yo le digo como le digo anteriormente otra vez, pues no lo traduzca, interprete, mire cuál es el uso que él tiene y ahí para adelante úselo. Entonces yo sé que could me sirve para posibilidades, listo. Que la palabra más común, yo que escribo aquí, posibilidades, que la palabra más común en español para hablar de posibilidades, pues es el puede. Ah, es que yo puedo, yo podría. Y sí, está bien, pero pues esa es la más común en español. En inglés tenemos, o apréndase que could es cuando usted hable de una posibilidad, de una opción que tiene. Listo, pare de contar. Ya la interpretación, pues, a veces me puede servir el puede, el podría, el pudo, bueno, no sé, depende. ¿Listo? Entonces me preguntan, bueno,
Y si usted pudiera ser, ¿cierto? Podría ser, pudiera ser. Bueno, aquí la interpretación depende de usted. Están hablando de una posibilidad. ¿La posibilidad de qué? De ser. Si yo digo acá, if you could play, si usted pudiera qué? Jugar. ¿La posibilidad de qué? De jugar, porque está el verbo jugar. If you could see, if you could talk. Si pudiera hablar, bueno. Listo, aquí me preguntan si pudiera ser. Listo, if you could be a musician. Si pudiera ser un músico. Listo. Tenemos la siguiente parte que es donde tenemos nuestra pregunta. Who would you be? Tenemos el would. Miremoslo acá. Que se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas, hypothetical situation, y por lo general muy personales. Pues porque yo, aquí en azulito estos dos. Porque, pues este would sería para nosotros como un, bueno, yo lo explico así por lo general, como un IA. Entonces, si yo tengo el auxiliar, por ejemplo, would, démoslo por acá abajo, ¿cómo así que un IA? Así es. Si yo tengo would, que le estoy diciendo en este caso que supuestamente significa como un IA, como así, y después tengo would be, que yo sé que el verbo ser, pues el verbo be es ser, pero le digo que would es vía, pues entonces would be sería esto, sería, efectivamente. Si yo tengo would, que es el IA, y tengo play, que es jugar, y tengo would play, yo jugaría, jugaría. Sería, jugaría, trabajaría, vería. ¿Sí se da cuenta? Por eso, en ese sentido, es que lo hablamos acá, o yo le comento pues que ese would se utiliza en situaciones hipotéticas o para poder expresar ese tipo de situaciones hipotéticas. Precisamente nuestra pregunta ya nos está hablando de una situación hipotética, ¿no? Si usted pudiera ser un músico, ¿cierto? ¿Quién sería? Básicamente sería nuestra pregunta. Who would you be? ¿Quién sería? Entonces recuerde ese would para situaciones hipotéticas. Pues yo lo explico así, no sé si de pronto le funcione. Ese would es como el IA, entonces depende del verbo, pues usted lo va, ¿cierto? Would be, would go. Es que I would go. Si yo tuviera plata, vea, if I had money, I would go to Paris. I would go. Yo iría. Compraría. I would buy. ¿Sí? Yo viajaría. I would travel. Bueno, so on, so on. ¿Listo? Eso en cuanto a ese would que nos aparece acá. Entonces, si ya podemos nosotros realizar o analizar nuestra pregunta, pues nos hacen la pregunta precisamente hipotética, ¿no? Si usted pudiera ser un músico, ¿quién sería? Y entonces yo puedo responder pues con los mismos elementos de mi pregunta, ¿cierto? En este caso, pues nuestra respuesta mejor, siempre, al igual que anteriormente, va a empezar con la persona. Me preguntan a mí, yo respondo, ay. Quiero hablar de un momento, una situación hipotética, utilizo el verbo modal, I would. O me están preguntando de quién sería, pues listo, I would be, listo. Y bueno, no sé, vamos a decir aquí, I would be, ¿quién? Justin, no mentiras. I would be Michael Jackson, diga. Listo, I would be Michael Jackson. Es un ejemplo, ¿no? Digamos que está vivo el señor, bueno, no sé. Listo, y lo puedo hacer así, ahí ya está mi respuesta, listo. Claro, no hay ningún lío. Yo sería, vea, I would be, el IA y el ser, yo sería. ¿Listo? Hay una muy común que es me gustaría. Pronto lo ha visto. I would like to be. El would like, que es would, pues es like es el gustar, ¿no? Would es el IA. I would like, gustaría, ¿cierto? ¿Qué? Ser. ¿Por qué el tú? Porque tengo el verbo like y el verbo be seguidos, entonces necesito el tú. I would like to be. Aquí, ¿por qué no? Porque would es un auxiliar, ¿no? Aquí like es un verbo y be también es otro verbo. Pero aquí would es un auxiliar y like es el verbo. Por eso ahí no tenemos ningún tú ni nada de eso, nunca. I would like to be. Y ya tenemos otra opción aquí. Bueno, estoy falto de imaginación. Digamos Michael Jackson otra vez, no sé. ¿Cierto? Segunda opción, bueno, no hay ningún lío. ¿Puedo utilizar los elementos de mi pregunta? Claro que sí. Vea, if I could be a musician, entonces me voy con toda la primera parte. I would be, ¿sí o no? Elvis Presley.
Listo, y me fui con todos los elementos de mi pregunta. Si yo pudiera ser un músico, yo sería, I would be, ¿cierto? Ahí está. Otra vez el sujeto, otra vez el sujeto. Vean, necesito algo para ir complementarlo. No, en este caso con el condicional, pues no es necesario. Podríamos utilizar una coma, podría ser de pronto, pero no es tampoco obligatorio, pues. Depende. Bueno, if I could be a musician, I would be Elvis. Y podemos agregar un poquito más, porque esto me sale mal. No escribí mal. Musician. Ah, por la coma, sí. Listo. Entonces, de pronto sí sería buena idea que usted utilice la coma para que tenga como una visión, para que sepa dónde es que se separa la oración, dónde termina la primera parte y dónde empieza la otra parte. ¿Cierto? La condición y el resultado. Estímulo-respuesta, bueno, como lo queramos llamar. ¿Podemos ejemplificar, no, explicar de pronto? Sí. Aquí vean. Entonces, nos vamos. Hagamos esta última. If I could be a musician, ¿listo? I would be Elvis Presley because, ¿cierto? Y quiero entonces responder, explicar un poco más. Bueno, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque because, bueno, y aquí ya le queda a usted para que nos explique por qué. No sé, digamos, vamos a decir que es que era el mejor. He was the best singer and dancer. Listo. Pero hagámoslo en presente. Vamos a decir que él es el mejor en la historia. ¿Puedo decir que él era el mejor en la historia? Bueno, está bien. Puedo decir que él es el mejor en la historia. Listo, entonces, pues acá otra vez vamos a dejarlo en verdecito. Listo, y aquí tengo ya una respuesta pues mucho más elaborada en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta pues los elementos de mi pregunta como tal. Lo ponemos acá un poquito mejor. Listo. Bueno, son digamos que diferentes opciones que nosotros tenemos para responder nuestra pregunta, ¿listo? Y si miramos la última pregunta que nosotros tenemos, que sería en este caso, pues aquí en el orden que está la primera, es la primera, digámoslo así. Analicémosla por acá rápidamente. Bueno, usted se da cuenta que pues es la misma, yo no sé por qué. Tenemos, if you could be any musician in the world, y aquí nos agregan solamente en el mundo, who would you be and why? ¿Quién sería y por qué? Digamos que nos agregan un poquito tal vez, primero como en el mundo y la segunda, la explicación, ¿no? Pero a la final pues es la misma pregunta que acabamos nosotros de responder. ¿Y dónde la acabo de responder yo? Aquí, perdón. Es la misma pregunta que acabamos nosotros pues de responder, pero pues ahora sí nos piden más bien que nuestra respuesta sea algo así, ¿no? Que tengamos en cuenta pues la explicación. ¿Por qué? Porque vamos a escoger esa persona. Sin embargo, como yo les decía, pues podemos coger tal vez estas dos preguntas y modificarlas un poquito. Entonces aquí lo vamos a hacer y mi recomendación es aquí hagámoslo de manera local. ¿Sí? Local. Entonces me voy a ir a llevar todas estas respuestas, me las voy a llevar para este lado. ¿Sí? Y aquí vamos a hacerlo de manera local. ¿Cómo así local? Sí, pues entonces, if I could be a musician, I would be Jorge Velosa. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a hacerlo, como le digo, hacia lo local, es decir, hacia los artistas de aquí colombianos, algo un poco más colombiano. ¿Quién sería usted? ¿Quién le gustaría ser aquí en nuestra escena local? Y aquí precisamente nuestra pregunta nos dice que en el mundo, pues ahora sí aquí hábleme ya esa gente ya de otros países y otros que cantan otras lenguas y demás. Bien, entonces lo podríamos manejar de esta forma, aquí un poco más local, artistas de aquí, algún músico que a usted le guste, le interese aquí, seguramente conoce mucho, ¿cierto? Y en la siguiente pregunta, o en esta que tenemos acá, que dice in the world, pilas aquí con esto, pues aquí sí vamos a dejar esta precisamente, esta pregunta para un artista internacional, nacional, internacional. Ahora recuerde pues que esas preguntas bueno, no están en orden, ¿no? Así, en el quiz, o en el quiz, no, en el foro, perdón, en el quiz, vea. En el foro tenemos las preguntas en este orden, ¿no? La primera es, de hecho, la última que vimos, pudiera ser algún músico famoso
un músico en el mundo, ¿quién sería y por qué? La segunda, ¿qué piensa cuando escucha música? Tercera, si puede ser un músico, ¿quién sería? Aquí recuerde que vamos a trabajar desde la escena local. Y la última, ¿cómo piensa o si usted piensa que la gente de diferentes culturas reacciona a la música en diferentes formas? Estas serían nuestras 4 respuestas que deberíamos tener presentes, ¿listo? O que vamos nosotros a responder en nuestro foro. Ah, se me cerró. Bueno, en nuestro foro, ya como lo habíamos mencionado, ya lo había mostrado ahorita en nuestra plataforma Sahuna, ¿bien? Y en este caso, pues esta sería nuestra primera evidencia, pues que me parece a mí, y que ustedes sigan en este caso aquí me dirán, Shamir y Andrés, si les parece bien, si está difícil más o menos, y también de alguna otra forma, pues si queda la forma de poder responderlas, pues Clara, o de pronto tiene alguna duda. Bueno, los escucho por acá, los leo. Y cerramos. A ver, Andrés nos dice, está sencilla. Sí, 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 cierto. Yo creo que este forito no está tan complejo. Son pues esas 4 preguntitas. Vamos a seguir viendo los modales y no hay ningún lío. Si ahorita usted dice, bueno, me quedó pronto un poquito claro el boot, cómo utilizarlo en la respuesta, está bien. Pero más adelante hay otras evidencias donde tenemos que utilizar mucho más los modales. Vamos a hacerlo por ahora. De esa forma, ¿listo? Bueno, Shamir, ¿qué nos dice por acá? ¿Será que sí? ¿Estamos claros? ¿Estoy de acuerdo? Bien, listo. Listo, muchachos, pues bueno, no los molesto más. Me perdonan el día de hoy, no alcancé a conectarme a las 9. Tenía una cita médica con mi mamita, entonces me tocó dejarla y venir corriendo. Por eso me demoré un poquito. Pues les agradezco ahí igual la paciencia, en este caso, André. También me disculpo un poquito por enviarte el enlace más tarde, pero bueno, como ustedes saben, y digamos, siempre intento hacerlo, pues hoy queda claro y aquí no hay ninguna, digamos que, a no ser que algo extraordinario pase, nos vemos igual el otro martes, tipo 9:30, yo creo que tipo 9:30, 10, a más tardar, como lo hemos hecho las hicimos la semana anterior y hoy. Entonces nos vemos igual el 12 de noviembre para seguir con nuestro trabajo que sería la siguiente evidencia, Vocabulary Practice. Este foro ya tiene, venga, miramos acá, un segundito. Ah, sí, sí, ya lo cuadré. Este foro ya tiene fecha también. Recuerde que nuestra fecha final de entrega para cada una y todas las evidencias es el 8 de diciembre. Entonces, desde el día de hoy, usted ya puede sentarse a trabajar su foro. La recomendación es que trabaje el foro lo más pronto posible, porque como tiene que comentarle o realizar 2 comentarios a sus compañeros, pues si lo dejamos para el final, pues nos podría faltar esa partecita. Entonces, la idea es que podamos empezar lo más pronto posible y con eso usted ya puede responder el foro y hacer las preguntas que tiene que realizar a sus compañeros. ¿Listo? Espera a ver si ya está, si quedó habilitado en fechas y listo. Regáleme un segundo, les confirmo. Bueno, 2 segundos. Venga, a ver. ¿Por qué no me sale la fecha de cierre? Listo. Fecha límite, 8 de diciembre, listo. Subo eso, ¿qué? Número de archivos, esto no va a poder aquí, nada, número de archivos, no, 5 máximo, mostrar número de palabras, no. Listo, listo, vamos a aguantarle. Listo, aquí quedó entonces nuestra primera evidencia, como les comento ya por calendario, nos vemos la siguiente sesión, el 12, para trabajar el vocabulario práctico que será nuestra siguiente evidencia. Vamos a trabajar un poquito lo que es pasado como tal, ¿listo? Bueno, vamos a ver la grabación hasta acá. Quedó más o menos de una horita, yo creo que ahí está bien para que la podamos hacer, ¿listo?